Los votantes quieren elegir a una persona en la que ellos puedan confiar. ¿Qué tú recomiendas a los nuevos actores políticos que quieren presentar aspiraciones? Es necesario cada vez más contar una historia personal. Los asesores políticos están obviamente muy al día en estos acontecimientos electorales porque son la materia prima, su trabajo permanente. Ricardo Amado Castillo es un asesor político, asesor de campaña, tiene experiencia en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en México, en Panamá y en la República Dominicana. Y está con nosotros, él es profesor de movilización de bases en la maestría de comunicación política y gobernanza estratégica de la Universidad de George Washington en Estados Unidos, en Washington. Le agradecemos que haya venido a hablar con nosotros sobre su experiencia, su trabajo y particularmente como él ha asesorado campañas electorales en México y en República Dominicana. Precisamente por ahí comenzamos el diálogo. Muchas gracias, don Veo Fausto. un paralelismo entre los resultados electorales en México, con Claudia Sheinbaum y con Luis Abinader en República Dominicana. En ambos casos podemos al menos, gracias, y ahora ordenamos, pero Sí. En ambos casos podemos al menos identificar las siguientes similitudes, ¿verdad? Dos movimientos o partidos recientemente creados, aunque cada uno, por supuesto, tiene sus raíces, nada nace de la nada completamente. Pero que surgen de partidos tradicionales. Que surgen de partidos existentes, exitosos también. Dos liderazgos que aún con diferencias ideológicas encarnan un deseo de cambio con honestidad, porque antes de hablar de Claudia Sheinbaum habría que hablar de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, claro, hay diferencias en que acá hay continuidad del mismo líder, Abinader continúa, acá hay la continuidad de un proyecto, pero ambos continúan desde el mismo relato, ¿verdad? Una continuidad del cambio con honestidad. Tanto en México como en República Dominicana, eso es lo que hemos visto. La mayoría de los votantes han decidido continuar por la senda del mismo relato. La continuidad de un cambio con honestidad. Por supuesto, para gustos y colores hay opiniones, eso no pero significa esa es que lo que la mayoría ha elegido. Eso no significa que los dominicanos sean de centro derecha y que los mexicanos sean de centro izquierda. No. ¿Qué se elige significa, entonces? De nuevo, un acto de confianza, en ambos casos al menos, ahorita por supuesto hay mil diferencias también, en ambos casos de proyectos en los que las personas están confiando y al mismo tiempo, porque siempre hay que ver la película desde los dos lados, y no están confiando en la misma medida con las alternativas, que en mi criterio, en ambos casos, evocan mayoritariamente una sensación de pasado. Bien, una sensación de pasado. Sí. Que entonces, en México, la candidata que queda de segunda, pues con una coalición importante, pues encarna partidos tradicionales que los votantes parecieran estar divorciados, si cabe inclusive la palabra, y aquí algo parecido. Una diferencia de 30 puntos aproximadamente en México, igual 30 puntos aquí para el segundo, igual con República Dominicana, y 10 puntos igual para Movimiento Ciudadano y 10 puntos para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, no fueron 10 puntos, creo que son 8 puntos lo que sacó Abel Martínez. Entonces, me parece como que ¿qué es lo que busca el votante? Al momento de tomar la decisión, tú que eres un analista y asesor político, ¿qué es lo que conquista al votante? ¿O lo desanima? Tendríamos que hacer un paréntesis muy rápido. Estamos viviendo, en la gran mayoría de nuestros países, un momento de alta desconfianza en las instituciones. Estamos viviendo también en la gran mayoría de los países una sensación de que la movilidad social cada día es una promesa más vacía. Estamos viviendo un momento de altísima incertidumbre. Para muchos de nosotros hablamos como que la pandemia ya pasó, y por supuesto ya pasó la peor etapa, pero ha tenido consecuencias devastadoras también en la mente, o sea, la certeza. Entonces los votantes cada vez más viven en un mundo de incertezas, y en medio de ese mundo de incertezas los votantes están esperando, no quiero frivolizar ni hipersimplificar, pero están buscando certezas, están buscando liderazgos en los que puedan confiar al principio de estos dos proyectos que estamos equiparando, desde el lado del cambio
y ahora desde el lado de la continuidad, porque la mayoría piensa que las cosas van razonablemente por buen camino. Creo que primero que nada tenemos que descifrar esa palabra en la ecuación, la palabra confianza. Los votantes quieren elegir a una persona, un hombre, una mujer, de izquierda, de derecha, según sea el caso, de cambio o de continuidad, en la que ellos puedan confiar, en la que ellos puedan creer que esa persona evoca cualidades positivas. Las propuestas, por supuesto, también son importantes, pero déjenme hacer una pausa acá en República Dominicana. Creo que es obvio, pero hay que decirlo, la gran mayoría de los votantes pareciera haber votado por el presidente. Sí, por supuesto, bajo una evaluación de su gestión, pero primero que nada bajo una evaluación de su persona, en la que la mayoría de los votantes siguen pensando que es una buena persona, con intenciones buenas. Esto no quiero que suene vacío. No, aquí las encuestas de tú, cultura política han dicho que los dominicanos, en su gran mayoría, ven al presidente de la República como un buen padre y una persona a la que acercarse para pedirle un buen consejo o apoyo, y en ese sentido es como una especie de compadrazgo. Claro, entonces esto es clave en tu pregunta, porque a veces no quiero generar una relación dicotómica con las propuestas, pero yo antes de escuchar la propuesta de alguien tengo que confiar en esta persona, tengo que sentir que es una buena persona, que es un buen padre, que es un buen amigo, que es un buen hijo, que es un buen ciudadano, que tiene buenas intenciones. Y en el caso de un presidente que va a la reelección o de una candidata que quiere hacer la reelección de un proyecto presidencial, que encarna de verdad esos ideales y esos valores que su relato plantea. En el caso del presidente que llegó con un mensaje de cambio de honestidad, lo primero es esto, la gente sigue pensando que él es el cambio, aunque sea la continuidad ahora, y que él es honesto. Y en la medida en que eso es coherente, la gente dice, podemos seguir confiando en él. Pero ese voto masivo, con una diferencia de 30 puntos con el que queda en el segundo lugar, significa que eso genera una confianza absoluta y eso va a ser un gobierno espléndido para lo que la gente desea. No significa esto. Así como las encuestas son la foto de un momento, pues las elecciones también hay que analizarlas con cautela. Es el resultado de las opciones que los electores tenían ese día. No tengo elementos ahorita para presumir ni que al presidente le va a ir espectacularmente, ni que le va a ir regular. Lo iremos viendo en el camino. Pero no hay garantía de ninguna de las dos cosas. Lo que debemos interpretar siempre es, quiero volver a repetir esta frase, los votantes no votan por las opciones perfectas, ni por las ideales, ¿verdad? Cuando te preguntan en una encuesta, cuando falta mucho tiempo, dices, yo quisiera un presidente así o tal cosa, pero el día de la elección tú votas y hay 3 o 4 fotos ahí, no las que tú querías quizás, no las que tú soñabas, son las opciones que hay ahí. Y ese día tú dices, bueno, la mejor es esta, o para otro votante dice, la menos mala es esta, o no me gusta esta gente, entonces voto por esta otra. Hay una combinación, y a veces son una combinación en el mismo votante de estos factores. Yo lo que entiendo es que en los dos triunfos que estamos equiparando, gracias a tu pregunta, hay que ver tanto las virtudes del que ganó como los problemas de las alternativas. Tanto en México como en República Dominicana, las alternativas no fueron capaces de descifrar al elector, no fueron capaces de generar esperanza, no fueron capaces de generar tampoco dudas razonables sobre la posibilidad de continuar por el mismo camino. Entonces, hay que ver las dos cosas. ¿Por qué votó un 57% por Abinader? ¿Y por qué solo 39% de los votantes? 29%. Pero, bueno, 39 sumando a Abel, el PLD y a Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué el 39% de votantes solamente vio esto? Entonces, tenemos que ver, bueno, mira, no fueron capaces de articular, eso no quiere decir que todo estuvo mal. ¿Puede Abinader regodearse en su triunfo? Lo justo, lo justo. Creo que también puede haber habido una cierta sobredimensión del 70%. Hubo gente que vaticinó y que esperaba un 70%. Eso puede haber sido bueno en algún momento, pero el discurso del presidente, y esto, las lunas de miel evolucionan rápido en México y en Dominicana. Mi lectura es que en los países donde ganas con un voto tan fulminante, tan dominante, los votantes después sacan otra conclusión. Bueno, ya no hay contrapesos, ya no hay excusas, ya no hay pandemia, ya no hay nada. Ahora te estamos dando, así es como yo entiendo que hay que interpretar las reelecciones.
sea de un alcalde o de un senador o de un presidente. Te estoy dando otra oportunidad. No hay Si excusas. tú quieres escuchar que todos te aman, bueno, esa es tu decisión, escucharlo así. Lo que yo entiendo que es más justo, más sobrio, es decir, estamos confiando en ti de nuevo. Con los altos de los que te aman y con los bajos de los que no encontraron alternativas. Entonces, ese acto de confianza es una relación humana, emocional, en la que yo te digo, te estoy dando una nueva oportunidad. Yo creo que tú, ante las alternativas, eres mejor. Pero espero que lo hagas mejor. Ya, ok. Vamos a hablar de esto en un momento, porque ahí vienen lo que se denominan las expectativas. Vamos a ver. Ricardo Amado Castillo, con nosotros. En un momento retornamos. Una victoria tan aplastante puede llevar a los PRMistas y a los que votaron por Luis Abinader y el PRM, 29 senadores, 145 diputados de 190, más las alcaldías que las alcanzaron en su gran mayoría en las elecciones municipales de febrero. Digamos que puede llevarlo a una especie de autosuficiencia. El presidente ha dicho, no, el consenso es lo que yo quiero, pero la oposición comienza con Leonel Fernández como principal líder opositor a radicalizarse. Ya rechaza la reforma constitucional, ya rechaza cualquier reforma fiscal que hay que hacer, rechaza reunirse con el presidente que lo convocó. ¿Esto qué puede vaticinar? ¿Una radicalización de la oposición? ¿Una confrontación más allá de lo que tenemos como costumbre los dominicanos? ¿O tensiones sociales de carácter, digamos, de manifestaciones, estímulo a las protestas continuas, efervescencia social? ¿Qué tú ves? Que tanto en la victoria como en la derrota, igual que en la campaña, tenemos que estar calibrando permanentemente, evaluando el estado de ánimo del elector, utilizar herramientas profesionales, por supuesto que las tenemos, encuestas, grupos focales, entrevistas en profundidad, para entender de verdad el ánimo del elector y estar seguros de que les estamos hablando de sus problemas reales. Y quiero poner esto en la ecuación y ahorita lo conectamos. Los ciudadanos muchas veces se quejan de que los políticos, y me incluyo, ¿verdad?, los que acompañamos también a los políticos, no les hablamos de sus problemas del día a día, ¿verdad? Entonces, por un lado hay una conversación política, que está bien, que es necesaria, reforma, se reúnen, no se reúnen, y por otro lado acá hay una familia, ¿verdad?, diciendo, bueno, ¿y a mí qué me importa si se reúnen o no? ¿Y a mí qué es esto de la reforma? Yo lo que quiero es que me hablen de mi problema, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el medicamento? ¿Qué va a pasar con el precio de esto? ¿Qué va a pasar con las enfermedades catastróficas? Entonces, la seguridad ciudadana. ¿qué va a pasar con la seguridad ciudadana? el salario? Sí. ¿Qué va a pasar con el acceso a la universidad? ¿Qué va a pasar con esta? Entonces, acá hay un primer tema, que es ver rápidamente cómo se reconcilian de lado y lado, del que gana y el que no gana. Ahorita hablamos de la sensación de las altas, no solo de las altas expectativas, sino de la sensación de que algunos pueden estar leyendo ese triunfo arrasador de una manera demasiado feliz. Pero esto es lo primero, estar seguros que les estamos hablando a los ciudadanos de sus problemas. Porque cuando los ciudadanos sienten que los políticos se divorcian de ellos, sienten nada más, eres tú el que está dejando de hablar conmigo, eres tú el que está dejando de conectarse conmigo, eres tú el que habla como en una burbuja, ¿verdad? Hablando de tus cosas, y yo necesito que hables de las mías. Si no me las resuelves, al menos necesito que me las hables para sentir que al menos las entiendes. Entonces, esto por un lado. Yo ahí en castellano entiendo que de lado y lado hay que conectar los argumentos a favor o en contra de las reformas, depende porque lo estamos planteando de los dos lados, desde los problemas de la gente, desde lo que a la gente le importa, desde el lado, supongo que eso viene muy pronto, ¿verdad? Pero del lado del presidente, bueno, mira, una reforma ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y qué va a ganar las personas con esto, verdad? Para que no haya un espacio en el cual los contradictores digan otra cosa. Del lado, hiciste una pregunta que me dejó pensando en cómo pueden estar leyendo el triunfo. Los que votaron por el presidente. Los que votaron por el presidente y los que recibieron, yo voy a insistir en mi idea de ese voto de confianza,
Bueno, yo espero de nuevo que los que ganan y los que pierdan, de nuevo, calibren esto, se aseguren de escuchar a la gente, se aseguren de no pensar, que lo dijimos antes, que todos los aman, se aseguren de ver, bueno, ¿por qué confiaron en ti? ¿Qué están esperando que cambies? ¿Qué están esperando que cambies en el corto plazo? ¿Qué están esperando que continúes también, verdad? Mira, me gusta todo esto, lo estás haciendo muy bien en esto es regular y esto está mal. Entonces, que rápidamente eso se vuelva en una alcaldía, en una senaduría, en una diputación o en la presidencia, se vuelve una agenda concreta donde uno le pueda decir y a los si eso no votantes, puede ser un elemento que vaya inflando la abstención y la separación de las personas del proceso electoral y democrático. sí, yo me gusta tu pregunta porque entiendo que en todos nuestros países donde el voto es opcional, en algunos países latinoamericanos el voto es obligatorio y tienen otros problemas también, tenemos que revisar por qué cierto grupo de personas no tiene incentivos para votar, ¿verdad? ¿Por qué somos incapaces de conectar con ciertos grupos de personas, ¿verdad? Sean jóvenes o sean de cualquier edad o sean del mundo urbano o del mundo rural, y creo que eso es una reflexión que tiene que abordar todo el sistema político, los que ganaron y los que perdieron, ¿verdad? Creo que los resultados, ahí hay un asterisco, quizás no es tan grave como algunos lo plantean, pero igual hay que hacer un trabajo mayor y ese puede ser un espacio para proyectos alternativos. República Dominicana es un país donde el sistema político es estable. Yo trabajo en otros países donde con otros problemas los partidos se han desintegrado mucho, mucho más. Pero igual aquí ha pasado también. Aquí tenemos los dos grandes partidos del sistema político dominicano, eran el Partido Reformista y el PRM, y el PRD. Y el PRD eran partidos que en estas elecciones no sacaron ni un 1%. Entonces son dos partidos que están en absoluta decadencia, en la insignificancia. Sí. El PLD, que fue el gran partido que sustituyó al reformismo y al PRDismo, también está en decadencia. Yo traigo acá Parece ser. Yo traigo acá una reflexión de, la primera elección que yo me involucré, de alguna manera en mi vida, yo tenía 19 años, esto fue 5 años antes de la llegada de Chávez. No estoy haciendo ningún paralelismo, estoy contando una anécdota. En tu país, Venezuela. Sí. Y yo recuerdo que yo le planteé al líder de uno de los dos partidos, también habían dos, entiendo que hay problemas, que la gente está descontenta, y no voy a mencionar quién fue porque él no tampoco tenía elementos para prever esto. Y me dijeron, no hay tantos problemas, entre los dos partidos grandes sacamos 93% de los votos. Ya. Y bueno, 5 años después llegó el tren. Ya. Llegó el tren y pasó por encima. Lo que quiero decir es que... Es decir, pero eso me lleva igual a recordar... Es que somos más inestables cada vez. Yeah. Las lunas de miel son más cortas, los periodos de estabilidad son más cortos. Entonces, esperemos que no, ¿verdad? En las elecciones del 2016, Danilo Medina obtuvo un 62%. Y bueno, y parecía histórico, imbatible. Y parecía histórico, imbatible. Histórico. Y parecía que nada podía asomarse. Y salió de la presidencia a gatas, porque en realidad hubo un voto antipeledeísta y antidanilista para sacarlo, y fue el voto que permitió la llegada de Luis Abinader al poder en el 2020, en medio de la pandemia. Es una elección muy, muy relevante para el continente, lo que pasó en el 2020, no solo por analizar la salida del PLD, sino por recordar cómo una parte de la sociedad no alineada necesariamente con partidos políticos, pues decidió participar y movilizarse, y ahí volvemos a recordar que el voto es emocional más que racional, ¿verdad? Y entonces, estoy tratando de entenderlo académicamente inclusive, ¿verdad? Entonces, veíamos en esos eventos, en medio de la pandemia, cómo la sensación era, pues ya se van, ¿verdad? El grito era, se van. Y donde yo quiero insistir en algo que a veces nos olvidamos, los votantes son más sofisticados que a veces los políticos y quienes los acompañamos. O sea, entre los que decían que se van, también habían personas que entendían que el PLD había hecho cosas buenas. Sí, claro, por supuesto. Entonces, no era una discusión racional sobre la gestión, era una discusión emotiva sobre Pero también fue un periodo en el continente en el que todos los gobiernos fueron arrasados. Sí. Arrasados. En el 2018 ganó en México Morena.
y se estableció como gobierno. Ahora se repite. En el 2020 ganó el PRM como primera vez partido que llega al gobierno y ahora se repite. Pero en todas partes, en Ecuador, en Perú, en Argentina, hubo situaciones de ningún gobierno podía repetir, salvo aquellos casos excepcionales como Nicaragua. No, también en Paraguay, pero tienes razón, pero son excepcionales. Son excepcionales. Pero bueno, volvemos a que esta conversación comenzó con que la gran mayoría de los votantes en el continente, estos son datos de Latinobarómetro, ¿verdad? Son datos censados. 3 de 4 votantes en el continente, y esto se repite en cada país, un poquito más o un poquito menos, no confían en sus instituciones, no confían en los partidos políticos, no confían en el Congreso, no confían en el sistema de justicia. 3 de 4 votantes piensan que la distribución de la riqueza es injusta. 3 de 4 votantes piensan en promedio que su presidente, sea cual sea el país que uno pone, o pones todos los países, el presidente trabaja primero para los ricos. En algunos países hay excepciones y por supuesto hay presidentes bien valorados, pero ahí tenemos el caldo de cultivo de un votante que prefiere cambio, no como eslogan publicitario, prefiere cambio porque lo que está recibiendo no le es satisfactorio. Y si a eso le agregamos el otro condimento que pusimos al principio, de que la movilidad social no es la movilidad social de hace 30 años, ¿verdad? No es la movilidad social de la cual me hablaban mis padres. No, entonces, y además, están cambiando, y también el otro ingrediente que compusimos, las certezas ya no existen. Los jóvenes de hoy dicen, ¿y para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué voy a ir a la universidad a estar 5 años ahí? Para que cuando me gradúe me digan que lo que aprendí los primeros 3 años no sirve. Sí. O peor, o para no conseguir un trabajo. Sí. O para qué me voy a pensionar. O para qué voy a tener un trabajo fijo. Entonces en otros países, entonces mi papá trabajó 25 años y después cuando se pensionó le dieron $80 al mes. Ojo, no estoy, entonces, claro, entonces todo eso pone en duda una serie de instituciones, una serie de ideas que antes las considerábamos que eran el deber ser. Entonces todo esto hace que estemos buscando nuevas alternativas. Creo que no quiero abusar de extender lo que ya comenzamos con Dominicana y México, pero tenemos que ver lo que ha pasado en otros países. ¿Por qué gana Milei? Porque se ratifica a Nayib Bukele del modo en que fue ratificado, un dictador y convertido ya en una especie de faraón. Sí, querido por su pueblo. Bueno, no, porque no estoy bajándole fuerza, pero ni dosificando ni edulcorando, pero bueno, pero su pueblo dice, es porque los candidatos que están ganando, aquí volvemos a Dominicana y México, los proyectos que están ganando tienen una narrativa. Ya. Primero que nada, esa palabra no podemos manosearla. Esa palabra paz, esa palabra, esa herramienta pasa por la capacidad de un proyecto político, de contar una historia que enamore a la mayoría de los votantes sobre la base de identificar una amenaza, una oportunidad, víctimas, villanos, soluciones y héroes. Y eso es México, porque México es el relato de los buenos versus los malos, primero los pobres, todo el poder para el pueblo, honestidad siempre, corrupto fuera, con otro tono, pasa también acá, ¿verdad? El presidente todo el tiempo estuvo insistiendo en la necesidad de honestidad. Y luego, eso también es Milei, porque Milei en la narrativa, ¿cuál es el villano? La casta. La casta, sí. La casta. Entonces, ¿con qué se conecta la gente? ¿Con una propuesta? Pues un poquito. La gente se conecta emotivamente con el villano. Ah, yo estoy de acuerdo, esta gente es una casta, tiene privilegios, hay que sacar a la casta. ¿Con quién la sacamos? ¿Con quién la sacamos? Con el que es capaz de venir a decir, ¡pum! Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Ricardo Amado Castillo, que es asesor, es académico en la Universidad George Washington y está con nosotros. Volvemos en un momento. Tanto en el PRM como partido que ganó las elecciones, y todo el mundo sabe que Luis Abinader no va a ser candidato nuevamente, hay mucha gente aspirando. Y en la oposición hay gente buscando y haciendo cerebro de cómo colocarse. Leonel Fernández parece ser que va a seguir como el candidato ya conocido y tiene en ese sentido una ventaja por fuerza del pueblo. ¿Qué tú recomiendas a los nuevos actores políticos que quieren presentar aspiraciones y competir?
Mira, hemos visto, en paralelo a lo que hablamos antes, de construir una historia que ordene lo que creen, lo que defienden, lo que luchan a favor y en contra de qué y en contra, a favor y en contra de quiénes, es necesario cada vez más contar una historia personal. En la misma línea de que estamos votando, queremos votar por alguien en quien confiemos, necesitamos conocer a la persona. En las campañas de hace 20 años, había una fase de la campaña en la que hacíamos un spot, como el mundo estaba menos fragmentado, el mundo mediático, entonces hacíamos un spot y contábamos la historia del candidato. Ahora eso es permanente, hay que estar contando todo el tiempo la historia del candidato. Los candidatos malos quieren contar su currículum, quieren contar lo que hicieron, quieren contar sus cargos. Y esto es peligroso porque a veces el votante lo lee al revés. Bueno, pero si tú fuiste ministro de Desarrollo Social y tú fuiste ministro de Hacienda y tú fuiste ministro de esto y yo estoy mal, entonces tú no me ayudaste. Entonces, tu exceso de credenciales no sirve. No siempre suma tanto. No es que la vas a tirar a la basura. O de haber sido presidente 3 veces. Tienes que contarles, no porque hay un deseo de algo nuevo, porque algunos votantes buscan el cambio dentro de algo nuevo. Pero entonces tienes que contarles quién eres tú, qué te gusta cocinar, qué te gusta bailar, cómo eres con tu familia. Fíjate, si me permites, tú mismo en tu planteamiento hablabas de que al presidente lo veían como un buen esposo y un buen padre. Entonces... esas son las encuestas de cultura política. Entonces no es para que nadie copie eso, pero hay que articular algunos de estos atributos. ¿Cómo eres tú en tu vida íntima? Porque el mundo... Hasta eso. La vida íntima. Bueno, no, yo no soy dominicano, no me refiero pero contar cómo eres en tu casa, ¿verdad? Entonces, si tú cocinas, bueno, un día puedes cocinar. Un poco lo que hizo Milei en Argentina. Sí, si tú cocinas, un poco un día. Si tú te haces el desayuno, pues tú haces el desayuno. Si tú le haces el desayuno a tu esposa, pues tú le llevas el desayuno a tu esposa. Hay votantes que se conectan con esto. Ya. Entonces, esto no quiere decir que es que la política hay que frivolizarla. Y la inteligencia, y la información acumulada, y los años de lectura. ¿Qué se hace con eso? Pues el intelectual, por ejemplo. No hay que tirarlo a la basura. Hay que reaprender a comunicarlo con nuevos formatos. Pues no es un tema ni de TikTok, ni de una herramienta en particular, pero hay que aprender a conectarse con... El mundo de la política es un mundo donde uno tiene que buscar al votante donde el votante está. No es que si me gusta o no me gusta. Si yo estoy en un país donde hay 500.000 jóvenes conectados a TikTok, yo tengo que ir a TikTok. Porque el votante si no piensa que no te interesa hablar con él. No es que él tiene que venir a ti. Tienes que ir a buscarlo, tú tienes que ir a buscarlo y tú hablar con él. Si tú te crees tan sofisticado que tú no puedes estar ahí porque eso es ridículo, pues el problema es tuyo. Porque los jóvenes que están ahí no piensan que eso es ridículo. Tienes que aprender a comunicarte con eso. Pero si tú eres un intelectual, tienes que compartir las cosas que eres. Entonces, es un mundo nuevo que nos obliga a humanizar cada vez más a los candidatos. Los candidatos tienen que convertirse en personajes. ¿Y cómo convocar a ese votante joven que toma en cuenta eso, que está en TikTok, que está en Snapchat, que está en esas redes sociales juveniles? ¿Cómo conquistarlo para que vaya a votar? Que no se abstenga, porque a veces no le importa. Tienes que convencerlo de que tu acercamiento es honesto, es auténtico. Okay. Yo estoy obsesionado con esta palabra, con la autenticidad. El votante, estamos hablando de los jóvenes, pero esto aplica a otros segmentos. Los votantes no son tontos nunca. Si tú haces un solo video y haces una cosita en TikTok, pues el joven dice, pero este señor vino a engañarme, vino un día y ya, ¿verdad? Si tú haces 30, yo en una campaña presidencial hace pocos años, un candidato me dijo, quiero conectarme con los jóvenes. Le digo, bueno, yo te tengo una propuesta. Vamos a hacer 60 días seguidos de encuentros con los jóvenes. Ah, pero eso es mucho. Ah, bueno, entonces, si queremos conquistarlo, esa fue tu pregunta, si queremos conquistarlo, tenemos que demostrarle que es amor de verdad. Porque el joven... y puede pasar en otros segmentos, se siente usado. ¿Qué hacen los candidatos? Ah, no, hacen un eventito con jóvenes, un videito con jóvenes, llevan a unos jóvenes y ya cumplí. Ya. ¿No? Y el joven dice, no, pero bueno, yo no quiero que... estos consejos de Ricardo Amado Castillo, asesor, profesor en el tema de comunicación política en gobernanza en la Universidad de Washington, debe ser analizado y tomado en cuenta por todos aquellos que aspiran, que hay muchos jóvenes que aspiran y que están comenzando a mostrar su historial, su biografía, sus datos, sus vivencias,
en la actividad política. Muchas gracias, don Fausto. Muchas gracias, Ricardo Amado Castillo. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego.